Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, me llena de humildad encontrarme ante este espíritu, encontrarme en este púlpito que han ocupado tantos héroes de mi vida. Quisiera compartir algunos de los sentimientos de mi corazón y hablar directamente a la juventud. Uno de mis héroes fue el profeta Josué. Extendió esta invitación a los hijos de Israel. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La declaración de Josué demuestra la verdadera conversión al Evangelio. Tanto para Josué como para nosotros, la conversión a los principios del Evangelio se logra al vivir estos en rectitud y a ser fieles a nuestros convenios con el Señor. Quisiera compartir el relato de mi propia historia en cuanto a otra de mis heroínas. Se llama Agnes Hogan. Ella y su esposo se unieron a la iglesia en Escocia en 1861. Al padecer, tenían una gran persecución. Emigraron a América. Años después, ella enviudó y quedó con 8 hijos a quien mantener. Trabajó duro para darles de comer. Su hija de 12 años, Isabel, tuvo la suerte de encontrar empleo como sirvienta de una familia acomodada que no era miembro de la iglesia. Isabel vivía en la enorme casa y ayudaba a cuidar a los niños. A cambio de sus servicios, cada semana le pagaban a su madre un pequeño salario. Al poco tiempo la aceptaron como miembro de la familia y empezó a disfrutar de los mismos privilegios que ellos, como lecciones de baile, ropa elegante e ir al teatro. Ese arreglo continuó por 4 años, hasta que trasladaron a la familia a otro estado. Se habían encariñado tanto con Isabel que le pidieron permiso a su madre para adoptarla legalmente. Prometieron darle una buena educación. Se asegurarían de que se casara bien y la harían heredera a sus posiciones. Y continuarían pagándole a Agnes. Esa pobre viuda tuvo que tomar una decisión difícil, pero no vaciló ni un momento. Esas son las palabras de su nieta, escritas muchos años más tarde. Si su amor no la había impulsado a negarse, hubo una razón aún mejor. Había venido desde Escocia y pasado por tribulaciones y pruebas por el Evangelio, y no tenía intención, si fuese humanamente posible, de permitir que una de sus hijas perdiera lo que ella había venido a adquirir desde tan lejos. La familia acomodada se valió de todo argumento e Isabel había llorado y suplicado que le permitieran ir, pero Agnes permaneció firme. Como se podrán imaginar, Isabel, la joven de 16 años, pensó que su vida estaba arruinada. Isabel Hogan es mi bisabuela y estoy agradecida por el testimonio y la convicción que ardían con fervor en el corazón de su madre, lo que hizo que ella no cambiara la afiliación de su hija a la iglesia por promesas mundanas. Hoy día, descendientes de Agnes disfrutan las bendiciones de ser miembros de la iglesia y son beneficiarios de su profunda fe y conversión al Evangelio. Jóvenes amigos, vivimos en tiempos peligrosos y las decisiones que tienen que tomar cada día e incluso cada hora tienen consecuencias eternas. Las decisiones que tomen en el diario vivir determinarán lo que les suceda más tarde. Si no tienen un testimonio y una convicción arraigados de que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios en la tierra, hay que hacer algo, lo que sea necesario a fin de adquirir esa convicción. El demorar a hacer el esfuerzo podrá lograr esa clase de convicción puede ser peligrosa para sus almas. La verdadera convicción es más que un conocimiento de los principios del Evangelio e implica más que solo tener un testimonio. Es posible tener un testimonio del Evangelio sin vivirlo. Estar verdaderamente convertido significa que actuamos de acuerdo con lo que creemos y permitimos que genere un cambio en nosotros. En el libro Leales a la Fe, aprendemos que la conversión no es un evento, sino un proceso. Llegamos a convertirse como consecuencia de esfuerzos rectos por seguir al Señor. Requiere tiempo, esfuerzo y trabajo. Mi tatarabuela tuvo una firme convicción de que el Evangelio era más importante para sus hijos que todo lo que el mundo podía ofrecer en lo que respecta a riquezas y comodidad. Ella se había sacrificado, permanecido fiel y vivido el Evangelio. Su conversión era vivir los principios del Evangelio.
Nosotros tenemos que pasar por ese proceso si deseamos lograr esa clase de dedicación. El Salvador enseñó: el que quiera hacer la voluntad de Él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. A veces tratamos de hacerlo al revés. Quizás decimos: estoy dispuesta a vivir la ley del diezmo, pero primero necesito saber si es verdadera. Tal vez oramos para obtener un testimonio de la ley y esperamos que el Señor nos bendiga con ese testimonio antes de llenar una boleta para pagarlo. Simplemente no funciona así. El Señor espera que ejercitamos la fe. Para obtener un testimonio de esto, tenemos que pagar un diezmo íntegro y honrado. Este modelo se aplica a todos los principios del Evangelio, ya sea la ley de castidad, el principio de la modestia, la palabra de sabiduría o la ley del ayuno. Me gustaría compartir un ejemplo de cómo el vivir un principio nos sirve para convertirnos a ese principio. En la década de los 60, yo era la única miembro de la iglesia en mi escuela. Fue un periodo revolucionario que se caracterizaba por el rechazo de los valores morales, uso de las drogas y la mentalidad que todo era aceptable. Muchos de mis amigos eran buenas personas, pero fue fácil verse envueltos en esa nueva moralidad, que en realidad era la vieja inmoralidad. Mis padres y maestros me habían inculcado el valor de tratar mi cuerpo con respeto, mantener una mente limpia y, sobre todo, aprender a confiar en los mandamientos del Señor. Tomé la decisión de que evitaría situaciones donde sabía que beberían alcohol y alejarme del tabaco y de las drogas. Muchas veces no se me incluía en fiestas. El uso de las drogas era cada vez más común, pero los peligros no se conocían tan bien como ahora. Muchos de mis amigos sufrieron daños permanentes por usar drogas que afectaban el cerebro o adquirieron graves adicciones. Yo estaba agradecida de que se me había enseñado a vivir la palabra de sabiduría. Yo obtuve un testimonio de ese principio del Evangelio cuando ejercité fe en él y lo viví. El buen sentimiento que sentí por vivir ese principio fue el Santo Espíritu, que me confirmó que el principio era verdadero. Es entonces que comienza la verdadera conversión. En el libro de Mormón, el profeta Moroni enseñó: quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contentáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. En nuestro mundo, donde se espera la satisfacción instantánea, a veces somos culpables de esperar la recompensa sin tener que hacer nada para merecerla. Lo que Moroni nos está diciendo es que primeramente debemos hacer el trabajo y ejercitar la fe viviendo el Evangelio. Entonces recibiremos la confirmación de que es verdad. La verdadera conversión se logra al continuar actuando de acuerdo con las doctrinas que uno sabe que son verdaderas y obedecer los mandamientos día a día, mes tras mes. Este es un tiempo glorioso para ser joven en la iglesia. Ustedes son los primeros en participar en el curso Ven, sígueme, el cual tiene como uno de sus propósitos principales su conversión al Evangelio. Es bueno recordar que no importa lo inspirado que puedan estar los padres y líderes de los jóvenes, tú tienes la responsabilidad principal en lo que respecta a tu propia conversión. Nadie puede convertirse por ti, ni nadie puede forzarte a que te conviertas. La conversión se lleva a cabo si somos diligentes al ofrecer nuestras oraciones, estudiar las Escrituras, asistir a la iglesia y al ser dignos de participar en las ordenanzas del templo. La conversión se logra al actuar según los principios rectos que aprendemos en nuestros hogares y en el salón de clase. La conversión ocurre al vivir vidas puras, virtuosas y disfrutar la compañía del Espíritu Santo. La conversión sucede al entender la expiación de Jesucristo y reconocerlo como nuestro Salvador y Redentor, y al permitir que la expiación surta efecto en nuestra vida. Su conversión los ayudará a prepararse para hacer convenios en el templo, servir en misiones y al establecer sus hogares futuros. Al estar convertidos tendrán el deseo de compartir con los demás lo que hayan aprendido. Aumentará la confianza y la habilidad que tengan para testificar a los demás con convicción y poder. Este deseo de compartir el Evangelio con los demás y la confianza para testificar con valentía son resultados de la verdadera conversión. El Señor enseñó a Pedro:
Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Recuerdan a Josué, el profeta guerrero? Él no solo estaba convertido, sino que se esforzó tenazmente hasta el final de su vida para llevar a los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Una persona que ha experimentado la verdadera conversión recurre al poder de la expiación y recibe la salvación de su propia alma, y luego tiende la mano para ejercer una influencia sobre aquellos que lo conocen. Vivir el Evangelio y permanecer en lugares santos no siempre es cómodo ni fácil, pero testifico que vale la pena. El Señor aconsejó a M. Smith, desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. Creo que ni siquiera podemos imaginarnos cuán maravillosas son las cosas de un mundo mejor. Testifico que tenemos un amoroso Padre Celestial, cuyo deseo es ayudarnos y bendecirnos en los esfuerzos por vivir el Evangelio y ser convertidos. Él ha declarado que su propósito y su obra principal son nuestra inmortalidad y la vida eterna. Desea llevarnos a casa, a su presencia. Testifico que al actuar de acuerdo con las doctrinas del Evangelio y al vivirlas diariamente, seremos convertidos y seremos el medio para lograr mucho bien en nuestras familias y en el mundo. Ruego que seamos bendecidos en nuestras labores cotidianas para lograr esta meta en el nombre de Jesucristo. Amén.